Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cuando hablamos de análisis político en el campo internacional, tenemos que hacer referencia a los países más importantes de las áreas geográficas, por ejemplo, en África, Suráfrica y lo que pueda pasar también en otras regiones como Nigeria, que son fuertes países poseedores de petróleo y además de una importancia estratégica fundamental. Cuando hablamos del Medio Oriente hay que hablar de Arabia Saudita con la versión sunita del Islam y el chiismo con Irán. En Europa, por supuesto, la Unión Europea. En América Latina, Argentina, Brasil y México siguen siendo las fuerzas fundamentales en el reparto de los funcionarios a nivel internacional y en la presencia en los organismos internacionales. Por eso, cuando se habla de reforma del Consejo de Seguridad, estos son los países que pudieran llegar a suplir o aumentar los miembros si no se elimina el veto, por lo menos la presencia más directa de países del tercer mundo. Pero en cuanto al Medio Oriente, como decíamos, siempre es importante lo que pueda pasar o en Arabia Saudita o en Irán. Y en estos días, después del accidente donde murió el presidente, Irán abrió el periodo de inscripción a las candidaturas a la elección presidencial. Las adelantaron para el 28 de junio por la reciente muerte de un accidente de helicóptero del mandatario de Irán, Ebrahim Raisi. Inclusive es importante porque se mencionaba a Raisi como uno de los posibles sucesores de los ayatollah, del ayatollah Jamenei, que es la máxima autoridad política y religiosa dentro de ese Estado teocrático, y estaremos presentes viendo el transcurso de este proceso electoral, como lo informa la prensa mundial. Irán abrió el periodo de inscripción de candidaturas a la elección presidencial. Los comicios estaban inicialmente previstos para 2025, pero se vieron adelantados al 28 de junio por la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Según la ley electoral, los aspirantes a la presidencia deben tener entre 40 y 75 años y ser titulares de al menos un máster universitario. No es obligatorio que sean clérigos. En Irán, los principales candidatos de las corrientes políticas se inscriben en general en los últimos días del plazo. Las candidaturas deben ser luego validadas hasta el 11 de junio por el Consejo de los Guardianes de la Constitución, un órgano no electo dominado por los conservadores y encargado de supervisar el proceso electoral. En 2021, esta instancia invalidó las candidaturas de numerosas personalidades reformistas y moderadas, lo que permitió a Raisi, el candidato de la corriente más conservadora, ser fácilmente electo en la primera vuelta. No obstante, la participación fue de apenas el 49%, la más baja en una presidencial celebrada en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Y en América Latina también procesos electorales, se cierra ya la campaña electoral en México. Finalmente será una mujer presidenta de ese país, la primera vez, porque las dos candidatas, tanto de los sectores de derecha, conservadores, como la izquierda, incluyendo varios matices en esa izquierda clásica, son las que tienen la opción de llegar a la presidencia de la República. Y este domingo precisamente estamos invitados para asistir como observador internacional a los procesos electorales, donde México ha invitado a todos los países que quieran participar y a los organismos internacionales. Y ahí coincidiremos precisamente y transmitiremos algunos de los eventos de México después de la toma de la posesión del presidente de México, de esta presidenta, que será 2 meses después. Sin embargo, todo está preparado porque cierra la campaña después de una extenuante campaña electoral, como llama la prensa mexicana, con mítines masivos de las candidatas punteras y el foco puesto en la oficialista Claudia Sheinbaum, quien aseguró que hará historia cuando se conforme su favoritismo en las urnas. Decíamos que en América Latina, de las migraciones árabes hemos tenido descendientes presidentes, hombres, en Argentina, en México, en El Salvador. Precisamente Bukele es de origen árabe también. Sería la primera mujer judía que llega a la presidencia de la República en un país de América Latina. Veamos esta referencia hoy en la prensa internacional. México cerró el miércoles la campaña presidencial con mítines masivos. La candidata Claudia Sheinbaum, del partido oficialista Morena, convocó a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza del país. El foco está puesto sobre ella, pues según un promedio de encuestas de la firma Oráculos, aventaja por 17 puntos al aspirante de centro-derecha, Xóchitl Gálvez, en las elecciones del domingo 2 de junio. Concluido el proceso electoral, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar. Además, Morena busca ampliar la mayoría simple que tienen ambas cámaras legislativas.
En tanto, Xóchitl Gálvez cerró su campaña en la Arena Monterrey, en la segunda ciudad del país, que es capital del estado de Nuevo León, al noreste de México. La senadora y empresaria de raíces indígenas también convocó a miles de personas y representa a la coalición de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD. Hace 11 meses les dije que juntos íbamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos. Y este 2 de junio vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos los mexicanos. El tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, cerró su campaña en un auditorio del popular barrio La Condesa en la Ciudad de México. Las elecciones del domingo se definen en una sola vuelta y por mayoría simple. 100 millones de personas están habilitadas para votar de los 129 millones de habitantes. La campaña estuvo marcada por la violencia, con el asesinato de más de 20 candidatos según cifras del gobierno, aunque la organización civil Data Cívica contabiliza una treintena. Más de 20,000 cargos se eligen el domingo, además de la presidencia, entre ellos el Congreso y 9 de los 32 gobernadores estatales. Por cierto, en México un partido nuevo, como es el Partido Ecológico, el Partido Verde, tiene una importancia fundamental. Ha venido gobernando en los últimos tiempos con López Obrador y está apoyando a la candidata Binchaun a la presidencia de la República. Y dentro de ese criterio del programa de gobierno contempla muchísimo la protección del ambiente, una selva mexicana, una frontera marítima extraordinaria y además el tema de la contaminación creciente, el interés, sobre todo en la inmigración, el tema también del narcotráfico, son problemas que deben resolverse, pero la tónica fundamental para este partido verde en México, como en América Latina, es el ambiente. Por eso nuestro editorial de hoy es sobre el tema ambiental, que es un derecho, pero también hay una dimensión filosófica del ambiente, porque es la convivencia del hombre con la naturaleza y pensando en las generaciones futuras. Más adelante, como siempre, entrevistados con el tema precisamente electoral y de la diplomacia mundial. Ya regresamos. Tenemos que referirnos obligatoriamente al tema ambiental, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en estos tiempos y frente al cual hay que actuar de una manera u otra. Por eso la diplomacia y la política del siglo XXI pues, está marcada por la preocupación del medio ambiente y todo lo que significa y lleva a la ecología. En la Carta de la Tierra de Mikhail Gorbachev, después de haber dejado el poder en la Unión Soviética y cambiar el mundo comunista, se dedicó al tema ambiental y él allí señala que son tres los dramas de este tiempo. El primero, que puede ser apocalíptico, sobre todo con el desarrollo de las armas de destrucción masiva, especialmente las bombas atómicas y los misiles, como vimos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Estas armas ya están en poder de las grandes potencias, especialmente Rusia y Estados Unidos. Decía Gorbachev que el segundo desafío es precisamente la marginalidad y la pobreza. El imperativo, el desarrollo y la participación de los pueblos en la decisión de sus destinos. El tercer mundo sufre esa pobreza y esa miseria, pero también está llegando a las grandes ciudades y a los grandes países desarrollados, donde una clase tiene todo y la mayoría no tiene absolutamente nada. Y el tercer desafío que hablaba Gorbachev es el calentamiento global, que conduce a lo que hemos visto, desastres ecológicos y que está impidiendo después de unas décadas la posibilidad de que el hombre se desarrolle, porque la vida está amenazada precisamente por el calentamiento y por la marcha irreductible que hay siempre de gases contaminantes de efecto invernadero que harían imposible la vida sobre la Tierra. Por eso hemos visto últimamente tanto el secretario general de Naciones Unidas insistir sobre la política de los estados en materia ambiental, y el Papa Francisco y los líderes de todas las religiones y la mayoría parte de los gobiernos exigen que haya una nueva ética frente a la economía y la política y un compromiso en materia de ecología y ambiente para las futuras generaciones tengan una vida mejor. Por eso esta reflexión sobre la dimensión filosófica del ambiente y la necesidad de un nuevo derecho internacional ambiental e incluso un nuevo derecho penal ambiental que castiga a aquellos que están cometiendo delitos contra el medio ambiente. El medio ambiente como una totalidad debe considerar a la persona humana y expresada en el yo, que es el cuidado de uno mismo, en el otro, que es mi vecino, que es mi referencia obligada, y sobre todo con la naturaleza, que es el escenario y donde la vida se desarrolla,
Y el universo, naturalmente, su trascendencia, que desde hace 13.760 millones de años ya existe la vida. Para los creyentes y de acuerdo a su fe en Dios o a una primera causa, ya sea dentro del monoteísmo o el politeísmo, pero también con la explicación científica del Big Bang, de la singularidad infinita y densa, que comenzó a expandirse generando energía y materia de evolución permanente hasta las distintas expresiones de la vida. Todo es energía y es importante el equilibrio que se permanezca dentro de esos criterios que el hombre puede orientar y no destruir. El Papa Francisco, como decíamos, ha hecho varios llamados al tema ecológico. Incluso el Papa Francisco formuló la necesidad de establecer el ecocidio como crimen contra la paz en el 20 Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal que se celebró en el Vaticano en el 2019. Publicó en su encíclica ecológica, una primera encíclica sobre este tema, que se llamó la Laudatio Si, donde se considera no solo como un delito el ecocidio, sino que para los católicos y para los cristianos como un pecado que atenta contra el orden natural, contra el hombre y contra la naturaleza.